Me encanta el final del Evangelio porque el Señor sabía que en cuanto se metiera en la aldea el ciego que ya no era ciego, lo iban a volver loco. ¿Por qué? ¿Pero tú no eras ciego? Ya, pero he visto la luz y tal. Eso a la gente le conmociona mucho y le llena de morbo, porque le da la sensación de que ha habido un milagro brutal y entonces se convierte en una especie de títere de feria. Alguien que le tienen de un lugar para otro diciendo, mira, no veía y ahora todo lo ve. Venga, explícanos otra vez cómo fue. Y eso a la gente, un milagro, realmente le lleva solamente al espectáculo y al morbo. Por eso el Señor, cada vez que hacía un milagro, decía, con ese final tan bonito, no entres siquiera en la aldea, no se te ocurra entrar en la aldea, que cuando yo quiero comunicarme a alguien, lo hago sigilosamente, muy de tú a tú, muy de mi corazón sagrado al corazón del hombre, para transmitirle la verdad. No así aparatosamente, así no se convierte la gente. Las grandes conversiones no suceden aparatosamente, suceden en lo escondido, en lo privado del corazón, cuando uno delante del Señor empieza a sentirse abierto, y Dios te va abriendo con sus manos divinas. Son las cosas de Dios. Os voy a comentar brevemente algo que pasó el otro día. Un escritor muy conocido, profesor de la universidad, escribió un artículo, le hicieron una entrevista más bien en la contraportada de un periódico de tirada nacional aquí en España, y él decía al final que, bueno, ya ha cumplido un plazo en su vida, tiene 75 años y ha decidido que en los próximos 5 años se va a suicidar. Me quedé de piedra cuando lo leí. Una persona que dice, yo ya he cumplido mi etapa en la vida y a partir de ahora ya, pues de ahora en adelante me suicido. Y el sábado por la mañana, domingo por la mañana, otro periodista de renombre dijo en una emisora de radio que él también estaba pensando, después de un ciclo en su vida, acabar con su vida, suicidarse. Estas cosas a mí me sobrecogen, ¿sabéis por qué? Porque no solamente porque el hombre se haga dueño de la vida, que eso es muy bonito. Yo tengo que hacerme dueño de la vida. Todos los grandes filósofos cristianos decían que había que hacer humano todo lo que tocábamos. Yo tengo que humanizar cuanto toco. Vosotros cada vez que tocáis la cabeza os acercáis a la jaula del periquito y habláis con el periquito, lo habláis humanamente, humanizáis aquello que tocáis. En el trabajo humanizáis aquello con lo que estáis haciendo. Metéis al hombre, y con el hombre toda vuestra condición de hijos de Dios, en aquello que entráis. O sea, que eso es maravilloso. Pero cuando el hombre lo que hace es utilizar la libertad como criterio para todo, o sea, una libertad absoluta, sin márgenes, yo soy capaz de hacer lo que me dé la gana en contra del instinto de conservación de la especie que Dios nos ha regalado a todos nosotros. Cuando el periodista el domingo estaba hablando con la locutora, periodista y conductora del programa y le estaba diciendo aquello de que él quería quitarse la vida, la otra se quedó de piedra. Pero enseguida entró a cambiar de tema. No es natural. Si alguien te está diciendo que va a acabar con su vida, lo natural, el instinto de conservación de la especie es tú vas a ayudar a esa persona. Como una persona que la ves que lo está pasando mal, tú vas en su ayuda. ¿Por qué? Porque nadie nos lo ha enseñado. Está en el código genético de la creación natural del ser humano. ¿Entendéis lo que digo? O sea, forma parte, cuando alguien lo está pasando mal, le echas una mano. El ciego de nacimiento, este que se pone delante del Señor, lo que hace es, se va directamente a Dios. ¿Por qué? Porque necesita que lo curen. Una persona que lo pasa mal necesita que alguien le dé argumentos para no caer en la fatídica decisión final de arrojar su vida por la ventana y tirar la toalla. Forma parte de nuestra vida humana. Y estamos perdiendo sensibilidad en nuestro mundo contemporáneo de sentirnos solidarios los unos de los otros. Solidaridad es una palabra que no la emplean, no es de uso político, es una palabra profundamente cristiana, porque la solidaridad es que todos estamos unidos. Todos estamos unidos. Yo cada vez que bautizo digo, creo una cadena con otro, la cadena. Los eslabones amorosos de gente que son hijos de Dios y nos vamos todos acercando a Dios. Hay una compenetración entre nosotros. Pero claro, vivimos un mundo en el que parece que es razonable ser egoísta. Hay un libro de un periodista alemán que acaba de salir traducido al castellano que se llama Ego. Ego, como egolatría, como el ego personal, ¿no? Diciendo, cada vez se nos hace más razonable en nuestra cultura el ser egoísta.
Porque estos dos personajes de los que os hablo decían, es que a mí me tienen que dejar en paz los demás. Yo tomo una decisión por cuenta libre, ¿no? Porque así lo he decidido. ¿Qué definición del hombre es la que yo soy un ser autónomo a todo lo que me rodea, a mis circunstancias, incluso a la gente que me ama, incluso a la opinión de los demás? ¿Yo puedo ser tan libre para ser tan autónomo? ¿Entendéis lo que digo? Si tú tomas la decisión del suicidio, estás humillando a toda la gente que te quiere. Estás destrozando la vida de toda la gente que te adora. Es un acto, en el fondo, si lo haces además con esa especie de precaución de ir poco a poco manifestándolo, estás destrozando a la gente que tienes cerca. Esto lo digo porque en la doctrina social de la Iglesia se dice una cosa muy bonita. El hombre ha nacido por naturaleza no para hacer contratos con los demás para no molestarse, sino para hacer actos de solidaridad y compenetración. Hemos nacido para unirnos con los demás en actos de construcción, no para yo funcionar autónomamente, que me dejen en paz, y a lo sumo puedo hacer con otra persona un acto disuasorio para que no me moleste. ¿Entendéis lo que digo? Esto es fundamental, ¿eh? Porque esto es uno de los meollos de los males de nuestro tiempo posmoderno. Que el hombre se ha convertido en una isla absolutamente cerrado en sí mismo, donde yo hago lo que me da la gana, el ego es el protagonista de mis acciones y no dejo que nadie entre a dialogar conmigo. Esto es terrible. Por eso cada vez hay gente más destruida. El otro día me comentaba una chica, me dice, claro, como el trabajo está tristemente dominado todavía por los hombres en el sentido de la mentalidad, los hombres no quieren llegar pronto a casa para no lavar a los niños y para no estar en el fregado de lo cotidiano. Y entonces se quedan hasta las 10 de la noche trabajando, con todas las chicas que están deseando llegar a casa. ¿Por qué? Para estar con su marido, para atender a los niños, para hacer, como decía la Madre Teresa, el corazón de la familia, y están metidas en el trabajo hasta las 10 de la noche. ¿Pero qué mundo es este? ¿Entendéis? O sea, es horroroso. Y esto no lo digo como discurso humano, es que esto es un discurso profundamente espiritual. Es que si nos privan a la raza humana de quiénes somos, Dios, lo que había pensado para la raza humana, se ve desvirtuado y acartonado, y en el fondo diluido y desamparado de Dios. ¿Y por qué escogemos esto? A mí me parece súper triste, ¿no? El Evangelio de hoy es un ejercicio de solidaridad del hombre. Le llevan, o sea, el ciego no le dejan al pie del camino, no le dicen, soy ciego, necesito al Señor, y le dicen todos, peor para ti, ¿sabes? Ya que estás ciego, que no veas nada del mundo, que para lo que hay que ver, ¿sabes lo que te digo? O sea, te lo dejan ahí como abandonado. No, le llevan entre todos, como al otro que en la camilla le bajan y le descienden desde el techo, porque lo habitual del ser humano es ser compadecido del otro. ¿Cuántas veces en vuestra vida sois compadecidos de la gente que sufre a vuestro alrededor? Y no actuáis como islas independientes. La solidaridad, la compasión, el pensar en el otro antes que yo, esto es lo que gusta al Señor, por eso es capaz de hacer milagros. Dios no puede hacer un milagro en el hombre que se quede en el ostracismo del mí mismo, del yo conmigo. Eso no lo puede hacer Dios. Porque para llegar, esto lo leí ayer en un poema muy bonito de La voz a ti de vida de Pedro Salinas. Para llegar a ti, solamente tú puedes hacer que yo llegue a ti. Te espero. Para que el hombre, para que Dios pueda llegar al corazón del hombre, depende de que el corazón del hombre se abra. Por eso Dios espera que el corazón del hombre se abra. Juan Pablo II decía una cosa preciosa, ¿cómo será Dios viendo cómo es el ser humano? Le daba tanta dignidad al hombre que le decía, ¿cómo será Dios viendo cómo es nuestra dignidad? Infrahumano, en el que no atendemos a lo esencial. Qué orgullo pertenecer a la raza humana en la que fue encarnado el Hijo de Dios. ¡Qué orgullo! O sea, yo tendría que ir por la calle marcado con la existencia, y la mejor manera de ser marcado es con la existencia de la alegría. Yo le pertenezco a un Dios que no puede morir y me da todos los días el regalo de una vida eterna ya vivida aquí abajo. Ese es el orgullo de un cristiano, que lo vivimos silenciosamente porque somos gente de corazón manso, como el Maestro. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón,
y encontraréis vuestro descanso. La mansedumbre es la prueba de que tenemos a Dios. La humildad de corazón es la prueba de que Dios anda con nosotros en el camino cotidiano de la vida. Las pruebas evidentes, de que estamos así. El otro día, hojeando hay una novela, hay una escritora que a mí me gusta mucho, que se llama Amélie Nothomb, y que yo estaba hojeando en un gran almacén y tal. Y de repente me encontré en una de las páginas un personaje que era un monje que me atrajo poderosamente la atención porque dije, qué bonito es esto, ¿no? Qué material para poder rezar y decírselo al Señor después en un momento de soledad. Decía, el amor es cuestión de fe. Es verdad, el amor es cuestión de fe. Tú te has casado con más fe y más buenos propósitos que realidad. Porque hasta que conociste a tu marido o a tu mujer pasaron años. Es un proyecto de futuro. O sea, es un acto de fe. La fe es cuestión de riesgo, decía el texto. Tú te arriesgas. El que no se arriesga se pudre. El que no se arriesga en la vida termina con tristeza, porque no ha sabido que el máximo exponente del ser humano es arriesgarse. Tú te arriesgas por algo. Como el que se arriesga a un trabajo, te arriesgas a una persona, te arriesgas por Dios, te arriesgas a entregarte a los más necesitados, a ver a una persona que está enferma, te arriesgas. Eso es un riesgo, eso es lo que es la vida, ¿no? Y decía este personaje de la novela, Dios nos amó hasta el extremo de no suprimir el riesgo. Dios no quiere que tú le ames sin riesgo, de que la cosa no pueda salir bien. Por eso la vida humana es una incertidumbre. No tenemos la seguridad de que las cosas, de que todo acabe bien. Es la incertidumbre de cualquier encuentro humano. No tenemos la certeza de que acabe bien. Simplemente la pasión del encuentro con Él todos los días que te va llenando de certidumbre a medida que tú te vas abriendo. Qué bonito es esto de que Dios nos amó hasta el extremo de no suprimir el riesgo. He tenido estos días muchos funerales de gente, no sé si os lo conté el otro día, pero de gente muy mayor, ancianas que van muriendo y que van dejando este mundo para acercarse al más allá. ¿Sabéis lo que he encontrado como signo común en todas ellas? Una cosa que están perdiendo las nuevas generaciones. Son gente como vosotros, O sea, muchos de los que estáis aquí pasáis de los 20 años, tirando por lo bajo, porque a veces llegáis a los 30, Pero sois gente que yo os envidio profundamente y los de mi generación también. ¿Sabéis por qué? Porque sois gente de largo recorrido. Cuando decidisteis casaros con vuestro marido, sabíais que ibais a mantener la fidelidad para siempre. Y el para siempre era una realidad cotidiana. Hoy las parejas de novios no dicen eso. Hoy dicen, bueno, la vida trae sus disgustos y en la vida de los disgustos trae su propio empequeñecimiento y en el fondo, pues la vida prácticamente es un pudridero donde las cosas van mal. Porque como todos nos dicen que la convivencia va cada vez más para abajo, pues entonces uno se deja llevar por la incertidumbre y terminas convirtiendo tu matrimonio en agendas distintas. Porque todo se pudre y volvéis al individualismo de antes de conoceros. Duro, Pero en cambio, vuestra generación era de una pieza de verdad, como digo, de largo recorrido. Y eso a mí me conmueve. Y termino con este secreto para vivir el Evangelio de San Juan de la Cruz, que me sobrecoge. Dice, nunca encontrarás a Dios, nunca, por esa vía tuya, por eso que tú crees, ni siquiera por la alta contemplación. Que te quedes un día con un arrobo místico. No, porque ahí hay mucho orgullo. Un día he visto a Dios y yo noté una presencia, ahora veo un rostro azul en el gótico de esta parroquia y sé que es una presencia de Dios. No enloquezcamos, ¿vale? O sea, eso no se puede hacer. No por una alta contemplación, sino encontrarás a Dios por el rendimiento del corazón. La palabra preciosa del siglo XVI. No es el corazón que rinde económicamente, no es un corazón que rinde, sino es un corazón rendido. Encontrarás a Dios cuando rindas tu corazón ante Él.
Y entonces te encontrarás con Dios. Hasta ese momento, Dios será una noticia, una ideología, la ortodoxia católica, la teoría, pero no será un encuentro de tu corazón con el Sagrado Corazón. Piénsalo, porque de aquí depende el que tú puedas hacer mucho bien a tus sobrinos, a los nietos, a la gente que quieres y a los enfermos que ves.